Amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración del Grupo Vodafone. Hoy tenemos la gran satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de la Asociación de Editores de España, AEDE, y consejero delegado de Vocento, don Luis Enríquez, al que va a presentar don Fernando Béquer, director de Recursos Corporativos de Iberdrola y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. La tribuna es suya. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes y también una satisfacción poder presentar a Luis Enríquez. Cuando me llamó para decirme si quería presentarle, le dije, oye, no sé si te conviene, pero bueno, parece que sí le conviene y yo con mucho gusto pues le voy a introducir, aunque es muy conocido de todos ustedes. Y simplemente pues unas breves palabras para describir un poco pues, al personaje que vamos a tener el gusto de escucharle esta mañana. Luis Enríquez es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Comillas, ICADE. Es un producto jesuítico en lo que se refiere pues, al rigor, el tesón, el esfuerzo y sobre todo la calidad en su trabajo, que es lo más importante. Y comenzó su andadura profesional en 1995 en Aurum, productora y distribución de cine. En el año 2000 se incorporó a la unidad editorial, donde llegó a ser director general, asumiendo la máxima responsabilidad de las tres principales unidades del negocio del grupo. En julio del 2011, Luis Enríquez asumió la responsabilidad de dirigir la gestión del grupo Vocento, uno de los grupos multimedia líderes en España, con una presencia destacada en todas las áreas de la información, el entretenimiento, como prensa, suplementos, revistas, televisión, producción audiovisual, distribución cinematográfica e Internet. Desde su llegada al grupo, ha imprimido un fuerte impulso a la transformación digital de la compañía, así como un cambio cultural en la gestión, gracias a la cual Vocento continúa siendo uno de los grupos más sólidos del sector en la actual situación que atravesamos de crisis económica. Luis Enríquez afrontó esta nueva responsabilidad en un periodo especialmente difícil, marcado por dos aspectos relevantes que subrayan la envergadura del reto que tiene por delante. Por un lado, haber accedido a su nueva función en el momento en el que la crisis económica nos resultaba más dura, afectando de manera particularmente contundente a los grupos de comunicación. Y por otro, por hacerlo en un sector que se encuentra en pleno cambio de modelo, como consecuencia del empuje de las tecnologías digitales, y que plantea interrogantes sobre su futuro, el futuro de los medios, a los que me voy a referir. Por tanto, a las dificultades de gestionar la consecución de los objetivos de rentabilidad y sostenibilidad económica del grupo que dirige, se añaden las incertidumbres que siempre se ciernen en momentos de transición como el que vive actualmente el sector. Como decía recientemente en este mismo foro Víctor Rubido, director de ABC, ahora más que nunca los medios de comunicación no son solo sociedades mercantiles. En efecto, además de ser también empresas privadas que sobreviven en función de la lógica del mercado, los medios desempeñan una función indispensable e insustituible como mediadores que canalizan y crean opinión pública, como actores centrales para el funcionamiento del sistema político, como vehículos de creación de cultura y difusión de obras culturales, como instrumentos, en suma, a través de los cuales percibimos el mundo que nos rodea. Una función ejemplarmente representada por los medios de Vocento, de cuyo grupo forman parte, como todos ustedes saben, algunas de las cabeceras más veteranas y prestigiosas de la prensa española, entre ellas ABC, referencia ineludible de nuestra prensa desde hace más de un siglo y testigo ininterrumpido de la historia contemporánea española, 110 años de trayectoria periodística, en los que ha demostrado saber estar siempre en su sitio, fiel al rigor y al sentido crítico que le caracterizan. En sus páginas han escrito algunas de las figuras más brillantes e influyentes de la literatura, el pensamiento y el periodismo, cuya nómina resulta imposible de resumir y en la que se incluyen nombres como los de Valle Inclán, Azorín, Pemán, Octavio Paz,
Luis Calvo, César González Ruano, Cándido o Jaime Capmany, por referirme solo a algunos de los que ya no están con nosotros y que constituyen una muestra del respeto a la pluralidad y la diversidad de opiniones que ha sido y sigue siendo una de las señas de identidad del diario. ABC continúa demostrando día a día que el periodismo de calidad tiene un futuro próspero, sea cual sea el soporte que utilice para llegar a los lectores. Vocento cuenta además con 12 periódicos regionales, entre los que se encuentran el Norte de Castilla, el Diario Decano de España, fundado en 1854, y La Voz de Cádiz, el más joven del grupo, que llegó a los kioscos en 2004. Los diarios regionales del grupo son líderes en sus respectivas áreas geográficas y cuentan con un profundo arraigo en los territorios en los que están presentes, donde constituyen un referente periodístico, institucional y social que aporta una valiosa contribución a la articulación de la nación. En este sentido, me gustaría destacar el papel moderador que han desempeñado el Correo y el Diario Vasco en Euskadi, en unas circunstancias nada fáciles. Estas prestigiosas cabeceras, junto con las otras áreas de negocio del grupo, otorgan a Vocento la solidez imprescindible para afrontar con garantías de éxito el futuro de un sector en plena transformación. En efecto, el crecimiento exponencial de los medios digitales, blogs y páginas web, la omnipresencia de las redes sociales y el auge del denominado periodismo ciudadano concentran el debate en torno al futuro del periodismo y de los periodistas en la era de Internet. La inundación de noticias en tiempo real, la inmediatez y la gratuidad y también la simplificación de los contenidos están obligando a un replanteamiento no solo de las formas tradicionales de producir la información, sino del modelo de negocio de los medios, golpeando también por las crisis y cuyo efecto inmediato es la caída de las ventas y de los ingresos publicitarios. En medio de esa inundación de informaciones, como alguien recordaba oportunamente, ocurre como en toda inundación, lo primero que falta es el agua potable del periodismo de calidad. Estoy firmemente convencido de que, pese a las incertidumbres y dudas que despierta toda esta etapa de transición, el papel de los medios y el de los periodistas es y seguirá siendo decisivo para analizar y transformar ese caótico aluvión de noticias en información veraz, contrastada, jerarquizada y contextualizada, imprescindible para la formación de la opinión de las sociedades democráticas y para la propia calidad de la democracia. Las nuevas tecnologías y los nuevos canales de participación ciudadana pueden enriquecer y revitalizar el proceso periodístico, pero los códigos del rigor informativo, la objetividad y la veracidad seguirán siendo el elemento diferenciador insustituible de los profesionales de la información. Junto a su labor, la mejor garantía de independencia de los medios de comunicación es su solidez económica, para lo que se requieren gestores profesionales que sepan combinar las exigencias de rentabilidad con los deberes editoriales de calidad. Uno de estos gestores, llamados a pilotar la transformación del sector y desarrollar una apuesta decidida por las nuevas tecnologías de la información, desde el más escrupuloso respeto por el papel y otras formas de comunicación tradicionales, es Luis Enríquez, consejero delegado de Fomento de Vocento, a quien tengo el placer de ceder ya la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Sí me conviene, sí. No se puede aspirar a más que ser presentado por Fernando Béquer. Fernando tiene 3 vidas exitosas en una, en lo que va de una. Cualquiera daría una vida por bien empleada si tuviera su trayectoria en el ámbito académico, pero es que cualquiera daría una vida bien empleada si tuviera sus éxitos en el sector público y no digamos ya en el sector privado. Así que me conviene mucho. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, José Luis, por invitarme al foro de Nueva Comunicación. Gracias, Vodafone, compañía de la que patrocinador y compañía de las que en Vocento nos sentimos muy cerca. Antes de empezar, me van a permitir un recuerdo con 2 personas a las que debo mi pasión por los medios, que me inculcaron desde pequeño la importancia de los medios libres e independientes en una sociedad que pretende ser libre y democrática. Esas 2 personas son mi padre y Dios, al que ustedes también conocen como Manuel Martín Ferrán. Para ellos 2, mi admiración eterna. Y hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, algo que se está reclamando para la acción de gobierno, para la reforma de la ley de la educación o para la etapa de Mourinho en el Real Madrid. Vamos a hablar de un relato.
Un relato para la prensa. Yo tengo uno, no tiene más valor que el hecho de ser el mío, pero se lo quiero contar. Y para contar este relato tenemos que hacer un poco de contexto, porque es que si no, no se va a entender el resto. Ustedes ya saben algo de las cifras que voy a decir, pero ilustran bastante bien para lo que voy a decir después. Crisis de consumo la más larga y la más profunda desde que recuerdan los datos, que naturalmente incide directamente en la inversión publicitaria. Las empresas que ven dañados sus márgenes recortan en los gastos donde inmediatamente se puede reducir, que es en sus presupuestos de marketing. Algunas porque simplemente desaparecen, otras porque, como digo, tienen que proteger sus márgenes. A veces es una medida equivocada, a veces por fácil es equivocada, porque esto acaba incidiendo en su negocio a futuro o en su imagen de marca, pero en todo caso es comprensible. Y así, lo que hemos visto en datos es que, pasando de una inversión publicitaria total en medios en España de 7.500 millones en 2007, hemos llegado a una estimación de inversión publicitaria en 2013 de aproximadamente 3.500. Esto para una compañía de medios es terrible, porque, como saben, la reducción de inversión publicitaria incide directamente en sus márgenes brutos. Para una compañía de medios impresos, para una compañía editora de periódicos, es aún peor. Es peor por dos motivos. Primero, por el cambio de hábito, del que también vamos a hablar hoy a lo largo de la mañana. El cambio de hábito de lectura que desgaja una de las dos funciones principales que solía tener un periódico. Un periódico solía tener la función de informar y la función de formar. También hablaremos de esto. Bien, Internet, el medio inmediato por excelencia, desgaja algo de esa función de información de los periódicos. Bueno, ¿cómo incide esto en la facturación publicitaria? Los números dicen que los periódicos, desde 2007, los medios impresos tradicionales, han estado perdiendo aproximadamente un punto de cuota desde 2007. En otras palabras, en valores absolutos, hemos pasado de una facturación de 1.800 millones en 2007 a 620 estimados para 2013. Pero es que además, recuerden, los periódicos somos el único medio de comunicación por el que se paga, de momento. Y claro, la crisis de consumo incide en la compra de ejemplares, no tengan duda que la crisis de consumo también incide en la compra de ejemplares y el cambio de hábito, por supuesto. Así que lo descrito hasta ahora mismo, estarán de acuerdo conmigo en que el lugar común tormenta perfecta se ajusta bastante bien a esto que tenemos entre manos. Bien, ¿qué hemos hecho los editores frente a esto? ¿Qué ha pasado desde el año 2007? Incluso, ¿qué ha pasado desde algunos años anteriores? ¿Cómo hemos reaccionado? Bueno, llevando a la práctica lo que hasta ese momento habían sido grandes expresos europeos. Eficiencia, competitividad, productividad. Algo que yo recuerdo haber escuchado invocar a Fernando Bécquer al menos desde una conferencia en 2004. La necesidad de la productividad, la necesidad de incrementar la productividad. Algo en lo que está inmersa España entera en este momento. Un ajuste que estamos sufriendo como país. Lo que puedo decir es que los editores hemos tenido una reacción más profunda y más anticipada que muchas compañías presentes en el IBEX, que muchos sectores de esos que están ahora presentes en el IBEX. Lo hemos hecho en dos vías de recortes, fundamentalmente. Gastos variables y gastos fijos. En gastos variables, más o menos en tres vertientes. La primera, y estamos hablando de periódicos, en los gastos de producción, rotativas. ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos descartado algo, el prejuicio de que un editor que se precie, presidenta del PP madrileño, buenos días, un editor que se precie tiene que tener su PP rotativa. Esto ha ocasionado ineficiencias por varios motivos. Uno, porque los editores han estado destinando cantidades de inversión, cantidades de dinero en inversiones que seguramente no les correspondían. Y además, como es dinero insuficiente, lo que han conseguido es desarrollo de centros de impresión no suficientemente avanzados tecnológicamente. Y aquí nos encontramos con otra de los estribillos que van a sonar a lo largo de la mañana. Es que es muy importante que esos centros impresores tengan una calidad altísima, porque los periódicos, después lo veremos, se van a dirigir a gente de muy alto nivel y van a ser muy exigentes. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos reagrupado. Nos hemos reagrupado en grandes centros impresores, que ahora sí tienen y empiezan a tener la dotación tecnológica requerida, supone ocupación mejor, supone eficiencias, bajada de costes marginales,
supone mejores condiciones para poder obtener márgenes. El segundo ámbito en el que hemos estado trabajando es en el de la distribución. Aquí nos habíamos puesto de acuerdo un poco antes. Aquí los editores habíamos conseguido agruparnos en torno a distribuidoras locales que conforman una red que seguramente es la de mejor penetración y más capilaridad que hay en España. Solía ser una red de 30.000 puntos de venta, estamos ahora en alguno menos. Y esto es algo que debemos vigilar muy bien los editores. Mucho de nuestro futuro pasa por proteger una red semejante, una red con horarios impresionantes, una red no encontrarán un punto de venta abierto más tiempo al público, con más cercanía a la casa de cualquiera. Bueno, tenemos que seguir haciendo hincapié en la protección de nuestros vendedores y no toda la vida ha sido así. No siempre los editores hemos vigilado, hemos cuidado de nuestros vendedores. En el ámbito de la distribución, lo que sí hemos hecho ha sido invertir en inteligencia estadística. Hemos intentado mejorar la eficiencia de nuestra distribución con la mejora en dos costes. Un coste directo, la devolución. Cualquier ejemplar que sobra una noche es ejemplar que es coste. Y a partir de ahí, cada uno de más es un coste de más. Pero por otro lado, y en dirección contraria, está el agotado, que es un coste de oportunidad. Porque en el mejor de los casos, si un lector va a un kiosco y no se encuentra su periódico habitual, buscará un punto de sustitución. En el peor de los casos, cogerá la cabecera de un competidor. Y esto es como si tu novia queda a cenar con otro. Normalmente no acaba bien. Este segundo coste tiene que ser suficientemente cubierto por una apuesta por devolución y lo que estamos haciendo es mejorar la eficiencia aquí también. Tercer parámetro de coste, papel. Por varios motivos. Hemos visto reducción de dimensiones de periódicos. En la dimensión no hay mucho de calidad. Sí hay algo de calidad en el gramaje del papel, sí hay algo de calidad en la paginación mínima. Debemos llevar todos los contenidos que se espera de nosotros. Por eso, una recomendación gratuita es, señores editores, tengan cuidado con la bajada de la calidad del papel, la calidad de los suplementos, la calidad la dimensión de paginación de los periódicos, porque, insisto, van a estar dirigidos a gente de muy alto nivel y van a ser muy exigentes. Bueno, pues hemos visto reducción de tamaños de la rejilla, de la dimensión de los periódicos. Lo hemos visto en los periódicos regionales de Vocento este año, en el marco del plan de eficiencia, lo hemos visto en El Mundo hace poco, no ya solo por el ahorro en sí, que supone, sino por la adaptación, por ejemplo, a nuevos dispositivos como las tabletas. He escuchado el discurso razonable de poder reducir el tamaño del periódico para que pueda ser leído en una tableta sin necesidad de ampliar el texto, por lo menos para poder ser hojeado con comodidad. Bueno, eso es régimen de adaptación y por ahí también estamos planteando una cierta reducción de costes. También dentro del entorno del papel hemos dejado de hacer algo dañino y equivocado. Algo dañino y equivocado que yo mismo, equivocadamente, he contribuido a fomentar, que es la guerrita de las difusiones. El planteamiento de las difusiones hinchadas, el gran desarrollo de las ventas bloque, de las suscripciones colectivas, de las ventas conjuntas, el intento de presionarnos unos a otros para alcanzar posiciones relativas en masa crítica. Es que no somos un medio de masas. Los periódicos no son un medio de masas. No tengo nada claro que lo hayan sido nunca, pero desde luego hoy no lo son. Así que en nuestra llegada a Vocento, insisto, después de haber metido la pata, el equipo capitaneado por Ana Delgado y con el compromiso de Bieito Rubido, bueno, se dedicó a corregir algo esta tendencia. Y desde el mes de octubre del 2011 hemos retirado unilateralmente del mercado aproximadamente 65.000 ejemplares de ABC todos los días. Ejemplares ineficientes, ejemplares con rentabilidad baja o negativa, porque nos queremos centrar en los ejemplares que verdaderamente vendemos a esos lectores de alto nivel, que siguen estando y que seguirán estando, verán, después hablaremos de esto. Claro, Bieito consiente en esto con un cierto compromiso de vuelta. Lo que dice es, me vas a quitar la difusión, pero entonces empecemos a hablar de calidad, haz bueno tu discurso. Y entonces lo que hicimos fue reforzar la sección de deportes, reforzar la sección de cultura, reforzar el departamento de gráficos y fichar a David Gistau, que seguramente es el mejor columnista de mi generación. Ese era el compromiso. Vamos a dejar de tirar dinero en simulación de audiencias, vamos a invertir dinero en devolver calidad a los lectores.
Bueno, pues con este panorama, lo que hemos conseguido, me van a perdonar que me remita a Vocento en los ejemplos, pero es que, claro, es lo que mejor conozco. Lo que hemos conseguido es algo que contamos mucho, que Loles Mendoza y su equipo de relación con inversores se esfuerza mucho en contar a los analistas. En el año 2012, Vocento, por el puro ejercicio de vender ejemplares de prensa, ganó 9 millones más que en 2011. Y en lo que va de año 2013, Vocento, por el mero ejercicio de vender ejemplares de prensa, está ganando más dinero que en 2012. De esto va la batalla que tenemos delante de nosotros, de sostenibilidad, de rentabilidad. Después, como decía, también hemos intervenido en los costes fijos. 2 ejemplos. Esto ha sido algo más traumático, esto ha sido algo más doloroso. Hemos visto renegociaciones de convenios a la baja, bajadas de sueldos, salidas de gente, departamentos corporativos, de publicidad, de las redacciones. Bueno, ajuste. Jaime Pérez Renovales lo decía en una entrevista este domingo y no lo puedo definir mejor. Esto se trata de hacer lo mismo con igual o mejor calidad y a un coste más barato. Bueno, pues entonces lo que hemos hecho ha sido decir, para sostener la calidad seguramente tendremos que evolucionar hacia cambio de perfiles en las redacciones. En el nacimiento de Internet se produce con Internet el nacimiento de un subgrupo dentro de la redacción. Tenemos una serie de periodistas trabajando en un entorno de redacción exclusivo dirigido a Internet y luego la tradicional redacción con sus secciones dirigidas a la elaboración del papel. Prácticamente todos los editores, unos antes y otros después, han unificado esas funciones. De modo que ahora son las secciones, las mismas secciones de comunicación, de sociedad o de cultura, las que trabajan para el periódico y las que trabajan para la web. Y se ha producido un consecuente cambio de perfiles. Ahora los periodistas son capaces de tomar una información inmediata para ser llevada a la web, insisto, información actualizada al minuto, son capaces de hacer un take de audio, son capaces de filmar un vídeo, son capaces de locutarlo, y aquí no es muy importante la voz bonita o fea o la dicción mejor o peor de un periodista, aquí lo importante es que es el periodista que conoce la información el que te la está contando. De modo que los perfiles se han diversificado, se han ampliado. Y esto nos ha permitido reducir algo, bueno, no solo, pero algo, los perfiles, digamos, de proceso. Preimpresión, puesta en página, perfiles más, entre comillas, si me permiten, manufactureros. Y hacemos mucho hincapié en la aportación diferencial de valor que tenemos entre manos, que son los elaboradores de contenidos, los elaboradores de información inmediata para la web, de información trabajada y contextualizada para el periódico. Otro de los claros ejemplos de eficiencia en recorte de costes fijos es algo que tengo en Vocento, que yo comprendí en toda su dimensión cuando me incorporé y que es un verdadero ejemplo. Es la redacción central, la agencia Colpisa, capitaneada por Benjamín Lana y por Rodrigo Ponce de León. Tradicionalmente, un director de periódico no hubiera consentido jamás que otra redacción estuviera mandando información directamente a su periódico. Los periódicos regionales de Vocento se agrupan en torno a una redacción central. ¿Qué permite eso? Permite que unos cuantos periodistas de altísimo nivel, que podrían hacer un periódico nacional perfectamente mañana mismo, estén trabajando en información nacional e internacional de política, de cultura, de sociedad, de comunicación. Y están enviando esa información para las webs y para los periódicos de nuestros periódicos regionales, de nuestras cabeceras regionales. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? Los periódicos regionales pueden dedicar toda su masa crítica de las redacciones, todos sus elementos en las redacciones, a aportar valor allí donde verdaderamente sucede, que es en la información regional y local. Así, el Ideal de Granada, por ejemplo, está llevando a los lectores de su región todos los días un periódico con un altísimo nivel de contenido nacional e internacional y con un extraordinario nivel sin competencia en el ámbito local. Mejoramos la oferta que hacemos a nuestros lectores, mejoramos la calidad de los productos que les llevamos. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, solo un dato que también hemos enseñado a analistas. En Vocento, en el año 2012, hemos facturado 158 millones menos de publicidad que en 2008. 158 millones menos. Hemos tenido una EBITDA 10 millones mayor que en 2008. Bien, es verdad que aquí han concurrido varias cosas, no solo lo que he dicho anteriormente, cierre de negocios en pérdidas, ajuste de otros negocios, vuelta a la rentabilidad de algunos negocios que estaban en pérdidas. Pero nos estamos defendiendo por la vía de la rentabilidad, de la sostenibilidad. Créanme, no hay otra solución. No hay otra solución. Bien, esto respecto a la reducción de costes.
¿Qué nos queda como oportunidades delante de nosotros? ¿A qué nos enfrentamos? Aquí sí, aquí tengo que hablar de la aparición de Internet, de las páginas web. Y aquí quiero hacer una diferenciación entre lo que es un periódico y lo que es una página web. Un periódico es una obra completa, con un principio y un fin, con capítulos, como un libro, para un rango de tiempo acotado, 24 horas. Unos cientos de periodistas, especialistas, organizados en secciones en torno a un director, respetuosos con una idiosincrasia en una cabecera, con unas características propias editoriales de cada cabecera, obtienen la información de lo que pasa en España, de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que pasa en el mundo, la ponen en cuestión, la analizan, la critican, opinan sobre ella, la completan, la contextualizan y después se la ofrecen a los lectores, lo decía Fernando perfecto al principio, jerarquizada. Lo que hacen los periodistas con los periódicos es intentar hacer comprender la información a los lectores. Uno, en una página web, una mañana ve golpe de Estado en Egipto, primarias en el PSOE de Andalucía, los papeles originales de Bárcenas. Eso es un impacto, eso es un dato, eso es como un ticket de bolsa. Si uno quiere comprender por qué el golpe de Estado en Egipto es bueno o es malo, de quién contra quién, cómo le afecta a él, cómo puede afectar en el futuro a sucesivas interpretaciones o derivadas, no tiene otro vehículo que un periódico. Piénsenlo. No hay otra cosa, no hay nada más. Así que, ¿esto es necesario para todo el mundo? No, claro que no. Como dije al principio, esto es necesario para un cierto rango de lectores de alto nivel. Ya, oiga, pero es que no tiene futuro. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes no leen prensa. Si entendemos por jóvenes universitarios, hombre, sería deseable que los universitarios leyeran prensa. Como decía Fernando, yo estudié en ICADE entre el año 89 y el año 94. Aquí hay algunos compañeros míos de promoción. No se leía mucha prensa en ICADE en el año 89 al año 94. Casi nadie compraba periódicos, salvo el Marca. Es que no es en la universidad cuando uno necesita interiorizar la información. No es en la universidad, desafortunadamente, insisto, porque sería deseable, pero es que no es así. No es en ese momento cuando uno va a poder ofrecer un discurso elaborado de haber asimilado la información que ha sucedido. Es un poco después. Es cuando esos jóvenes universitarios alcanzan puestos de relevancia. Es cuando de repente se convierten en asociados de Garrigues, en gerentes de Deloitte o en directores de control interno de Procter & Gamble. Es entonces cuando esos universitarios tendrán reuniones con jefes, con socios, con bancos, con proveedores, con clientes, cenas, comidas. Y en todos esos foros van a salir temas. Van a salir temas multidisciplinares. Van a salir temas de nacional, van a salir temas de internacional o de cultura. Y por poco o por mucho que te interesen esos temas, si no quieres perder oportunidades en el desarrollo de tu carrera, tienes que poder esgrimir algo, tienes que poder aportar algo de tu propia cosecha, tu propio punto de vista. Esos jóvenes, a partir de esas ciertas edades, insisto, 30, 35, es cuando van a empezar a necesitar elaborar un discurso propio. Así que, como van a ser jóvenes de alto nivel adquisitivo, serán jóvenes que estarán dispuestos a pagar altos precios por los periódicos. Y esto también nos va a ayudar a obtener márgenes. Lo hemos visto en los últimos 5 años, 2007-2013. Los precios de los periódicos han ido subiendo. Es otro de los datos que nos proporciona mejora en nuestros márgenes. Y además esos jóvenes, y los que ya no son tan jóvenes y lo han sido a lo largo de este tiempo, son tomadores de decisiones de consumo. Compran coches, compran relojes, compran aparatos tecnológicos o van de viaje. Esos jóvenes, en su rango, con una cierta masa crítica, insisto, claro, es evidente, es contradictorio, no puede ser cobertura de masas, no hay tanta gente de ese nivel. Son muy deseables para los anunciantes. Los anunciantes van buscando acotar targets de gente que efectivamente toma decisiones de comprar coches. Y esos leen prensa, esos leen periódicos. Si uno es un early adopter, como dicen los horteras, pues lo hará en un iPad, vete a saber, en grafeno. Si no, lo harán en papel de 45 gramos. No importa, son periódicos, seguirán siendo periódicos, tendrán estructura de periódico, estará jerarquizado, llevará la información a poder ser descodificada por ese rango de la población que les hablo. Y luego está Internet, el dato inmediato, el dato de lo que pasa en el momento en que pasa. Bueno, aquí los editores españoles, y esto no pasa en todos los países, tenemos alguna ventaja. Los editores españoles tenemos depositada la confianza de los lectores para ser informados de lo que pasa en el momento inmediato que pasa. Las cabeceras tradicionales
estamos liderando esa información. Lo pueden ver en el ranking de Comscore, del medidor generalmente utilizado por las agencias del pasado mes de mayo. 7 primeras posiciones Comscore y entre ellas UNEDISA, con el acuerdo con Grupo MOL, Prensa Ibérica y Grupo Z, Vocento, Prisa. 3 grupos editores de prensa entre las 7 primeras posiciones. Lo demás, buscadores. En Reino Unido o en Estados Unidos, las primeras posiciones en Internet de News and Information son televisiones. La NBC, la CBS, la BBC. En España no. En España, para encontrar una televisión hay que bajar a la posición 18 y está Mediaset, y un poco más abajo en la 20 está Televisión Española. Así que los editores de prensa tenemos una ventaja. Increíble, porque parece que Internet solo consiste en amenazas, pero tenemos una ventaja. Los lectores siguen confiando en lo que nuestras marcas representan de rigor, realismo, certeza, características editoriales que respetan. Y siguen viniendo a recibir la información de las marcas tradicionales. ¿Cómo podemos sacar rendimiento de todo esto? En 3 vías. Hay un ejemplo que les quería contar. Hay un consultor que está de moda en Estados Unidos, un tal Ken Doctor, que está haciendo un estudio de todos los portales que están migrando hacia el sistema de pago del New York Times, el famoso muro Mittered. Para el que no lo sepa, es ese sistema por el cual uno tiene acceso ilimitado y gratuito a la home de un medio y luego tiene acceso gratuito a 10 noticias. Puede hacer 10 clics al mes. A partir del 11º clic se paga. Esto me parece una versión avanzada y más inteligente de lo que hizo el Times en 2010. El Times cerró completamente la página web. Supongo que a estas alturas se estarán replanteando la estrategia. Lo que dice el trabajo de este señor, y no es contradictorio con lo que hemos visto, es que los medios que están intentando cobrar a partir del 10º clic se enfrentan a una posibilidad de entre el 3 y el 5% de masa crítica. Entre el 3 y el 5% de los usuarios únicos de los medios ve más de 10 noticias al mes. Esto ratifica lo anterior. ¿Ustedes creen que se puede estar informado viendo 10 noticias al mes? ¿Una noticia cada 3 días? Uno puede tener datos, los que haya visto en la home, pero no hay interiorización de esa información, es imposible. Entonces, insisto, ¿qué posibilidades nos ofrece Internet a los editores? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esto en el futuro? Bueno, insisto, 3 vías. La primera, aquí sí somos un medio de masas, 20 millones, 25 millones, 30 millones de usuarios únicos. Aquí sí cubrimos territorio de masas. Lo que pasa es que los precios de la publicidad en Internet son bajos. Hay una cierta presión general de, oiga, pero ¿cuándo van a empezar a subir los precios de Internet? ¿Cuándo van a empezar a sacar rendimiento de la publicidad de Internet? Es que en el ámbito de Internet hemos estado mucho tiempo dando respuestas equivocadas, porque seguramente nos hemos hecho las preguntas equivocadas. En este sentido, ¿cuándo Internet compensará el papel? ¿Cuándo Internet conseguirá cobrar para compensar? Pero si es que nadie ha dicho que Internet tenga que compensar nada. Si es que Internet es un medio genuino, si es que Internet tiene características propias, tiene esencias propias, y así debe ser considerado. Porque si no lo hacemos así, seguramente vamos a romper el negocio en Internet y seguramente vamos a romper el negocio de los periódicos. Así que lo que tenemos que hacer es devolver valor a los anunciantes. Para poder subir los precios en la publicidad no se puede hacer unilateralmente. Hay que devolver valor a los anunciantes. ¿Cómo? Ellos van buscando retorno en su inversión. Ellos van buscando identificar los clientes en los que impactan. Y nosotros ahora tenemos herramientas tecnológicas como para poder segmentar nuestras audiencias, como para poder devolverle a los bancos gente que viaja de la sección de economía, abandona nuestra página web y seguramente recae en la de algún periódico económico. Y esa es una masa interesante, un rango de lectores interesante para un anunciante de banca, por ejemplo. La tecnología nos proporciona esta posibilidad y lo seguirá haciendo en el futuro. Así que, teniendo las audiencias, ahora lo que tenemos que hacer es saber trabajarlas. Otra de las vías que tenemos es la capacidad de prescripción de nuestras marcas. ¿Para qué? Para el e-commerce, comercio electrónico. Y aquí también voy a volver a poner otro ejemplo de Vocento. En febrero del año pasado pusimos en marcha un sistema de ofertas y oportunidades llamado Oferplan. Ese sistema, basado en la capacidad que tienen nuestras marcas regionales para prescribir en los territorios donde están. A diferencia de otras grandes marcas desconectadas de cabeceras de prensa que hacen las mismas propuestas a nivel nacional. Bien,
Nosotros con este sistema, primer año de nacimiento, primero en Norte de Castilla, después evolucionando hasta fin de año en prácticamente todos nuestros periódicos regionales, el ABC también en Madrid y en Sevilla, nos ha proporcionado un margen positivo de 1,5 millones, sin incremento de costes fijos. Esperamos que esto siga teniendo desarrollo a lo largo del año 2013. Y es que en los periódicos regionales encontramos una oportunidad adicional, una oportunidad que es mucho más difícil de encontrar que en los periódicos nacionales, y es el predominio. Si usted vive en Bilbao y no lee el correo y no accede al correo.com, está listo. Y así pasa en Zaragoza, y pasa en Navarra, y pasa en Murcia. Los ciudadanos de las regiones confían en los periódicos regionales. No importa la ideología. En el caso de los periódicos regionales no importa la ideología. Son captadores de público en general. Y ese público en general confía en esas marcas regionales que prácticamente son instituciones. Estoy viendo a Pilar Yarce. El Heraldo en Aragón es prácticamente una institución con el Ayuntamiento, con la Diputación Provincial y con el Gobierno regional. Así que, mientras tengamos la posibilidad de prescribir y seamos capaces de utilizar la tecnología adecuadamente para poder vender cosas, seguiremos vendiendo cosas. Porque, insisto, le estamos vendiendo cosas a gente de alto nivel y además le estamos vendiendo cosas a gente que confía en nuestras marcas. Tercera y última posibilidad que se nos abre ante nosotros, el pago. Pero se ha dicho que es poco, no es poco, pero en valor absoluto de gente es mucha gente. Un 3 y un 5% de 30 millones es gente con la que trabajar. Es esa gente que hace consumo intensivo de información en nuestros medios. Y esa gente tiene que estar predispuesta al pago. Además, otra vez, diferenciando el caso regional, lo que tenemos con nosotros son audiencias de consumo mucho más intensivo. Ese 3 y 5% en el caso de los regionales alcanza el doble dígito. Ahí hay masa crítica para trabajar. Ahí sí se puede establecer acuerdos, tratos con lectores que hacen verdadero uso intensivo de nuestras cabeceras. Y lo averiguaremos. Algo más difícil en la prensa nacional. La prensa nacional es mucho más sustituible que, como decía el Diario Vasco en Guipúzcoa. La prensa nacional, en cuanto a información inmediata, e insisto, es de lo que va a Internet, es lo que plantean las cifras de Internet, es más sustituible y hay que tener algo más de cuidado. No significa que no vayamos a afrontar el tema, no significa que vayamos a eludir el tema, pero que hay que tratar con algo más de cuidado. Así que, como ven, tenemos un negocio diferenciado que tenemos que saber entender. Hemos sido ágiles, hemos recortado costes, hemos ido hacia el camino de la eficiencia, estamos intentando recuperar márgenes y tenemos audiencias de futuro que serán deseables para anunciantes en el futuro. Tenemos negocio y seguiremos teniendo negocio. Para terminar, y así poder acceder al turno de preguntas, que seguramente es un poco más ágil, tengo una petición final que hacer. A todos los gurús que van anunciando la muerte de la prensa con fecha de vencimiento, además. Algunas ya han pasado, otras están a punto. Me parece que es Negroponte que pronosticó que la prensa iba a desaparecer en 2015. Aunque solo sea para que no salga gratis. Reúnannos en este hotel Palace magnífico y páguense un café, por lo menos. Digo cuando llegue el vencimiento de la no muerte de la prensa, porque es que si no es gratuito. Si no estaremos escuchando banalidades sobre la prensa, la mayor parte de ellas fundamentadas en prácticamente nada. Muchas gracias por atenderme hoy por la mañana y a su disposición. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, don Fernando, por la presentación. Empezamos por las preguntas. Hay muchas, como cabía esperar. José Luis Martín se refiere a un tema al que también usted ha hecho referencia en su discurso. La AED tiene emprendida desde hace meses una ardua batalla por la propiedad intelectual para defenderse de los motores de búsqueda y, en particular, de Google, acusado por la Comisión Europea de posición dominante, y que paguen por la indexación de sus noticias. ¿Quién va ganando esta batalla, en su opinión? ¿Ustedes o Google? ¿Les comprenden y ayudan suficientemente las autoridades españolas y europeas? ¿Están haciendo ustedes, los editores españoles, un frente común con sus colegas europeos que tomaron la delantera en esta lucha? No sé, sí, el frente común es evidente. Estamos hace poco, estamos en un proceso de denuncia por abuso de posición dominante de Google en sede europea. El comisario Almunia está escuchando las hipotéticas subsanaciones que, desde nuestro punto de vista, no subsanan nada por parte de Google. Y hay un trámite abierto. En cuanto a la sensibilidad de las autoridades españolas,
Luego le pueden preguntar a José Gabriel, está por aquí, director general de la EDE. Yo creo que existe. Lo que nosotros hemos planteado es, señores del Gobierno, señores del Parlamento, más allá de ayudas a la prensa, más allá de que nos estén soportando un negocio, no, sí, como decía antes, del negocio ya nos encargamos nosotros, ya nos sacaremos adelante. Lo que reclamamos de las autoridades, lo que reclamamos del Parlamento es que establezca condiciones de equilibrio en el mercado. Y claro, Google, un solo actor, está ingresando aproximadamente el 60% de los ingresos publicitarios que suceden en España en el entorno de Internet. Es que Google es el vehículo. Uno entra en Google porque aterriza en alguna parte. Y como he dicho, los sitios de aterrizaje son los editores, son otros, pero los tres primeros son los editores. Además, Google tiene la explotación de negocio a partir de algo llamado Google News, donde es verdad que él predispone la información de nuestras cabeceras, esa información cara que elaboran periodistas muy especializados. Y claro, lo que decimos los editores es subsánese. Es decir, que Google contribuya al sostenimiento del sistema en sí, y eso sí nos parece una función, no es pedir ayuda. Eso nos parece pedirle al Gobierno, pedirle al Parlamento que hagan su labor. Estamos en ello, la sensibilidad existe. ¿Quién va ganando? No lo sé, lo que le puedo decir es que ganaremos nosotros. En este momento no sé quién va ganando. Si los editores, cosa que parece difícil, llegan a cobrar de Google y de los otros agregadores de contenidos derechos de propiedad intelectual, ¿lo repartirán ustedes con los periodistas? Una de las claves de lo que estamos argumentando con el Gobierno, algo hemos visto en los periódicos últimamente, es que Google no contrata prácticamente a nadie en España. Los editores contratamos a miles de empleados en España. Google prácticamente no paga impuestos en España. Los editores, desgraciadamente, ahora no pagamos muchos impuestos porque no hay muchos beneficios, pero los hemos pagado en el pasado y los volveremos a pagar en el futuro. Los editores estamos invirtiendo en contenidos de alta calidad y nuestros periodistas obtienen un justo sueldo por ello. Lo más interesante de momento no es cómo vamos a repartir un botín, lo más interesante de momento es cómo vamos a hacer que el sistema sea sostenible. Antonio Domínguez le dice, usted recibió el premio PR al editor que mejor ha enfrentado la crisis de la prensa en España. ¿Qué cambios de tendencia, qué resultados y qué objetivos concretos se puede atribuir usted desde que fue nombrado consejero delegado de Vocento? ¿Le dolió especialmente el cierre del diario gratuito ¿Qué? Y de la cadena Punto Radio? Y también le preguntan, respecto a la reducción de costes, ¿Vocento prepara más despidos y ajustes salariales y el cierre o venta de alguna filial o cabecera? Sobre lo que he hecho yo, es que no soy yo quien debe decirlo, me da vergüenza además. Hay un montón de medios que juzguen. Lo que le puedo decir es que el cierre de una cabecera, la que sea, nunca es agradable. El cierre de Qué no lo fue. En el momento de mi incorporación a Vocento, trabajamos con el equipo editorial de Qué y el equipo de gestión de Qué para explorar las posibilidades que nos quedaban de poder sacar adelante ese negocio que tenía mala pinta. Decidimos intentarlo porque en aquel momento había cerrado ADN y lo que pensábamos era, bueno, un mercado de 3 queda reducido a un mercado de 2, algo de esta publicidad vendrá, eran 40 millones en aquel momento. Hicimos un proyecto editorial un poco más popular, si se quiere, con buen diseño. Lo que dijimos desde el principio fue, este proyecto está en la UBI, va a estar en observación diaria, no podemos permitirnos tener un negocio abierto que vaya a suponer pérdidas de aquí a mucho y además que no vaya a tener sentido a futuro. Cuando vino 2012, y vino con la fuerza que vino, y cuando nos enfrentamos a un 2013 prácticamente en las mismas condiciones, lo que comprendimos es que no tenía sentido la prensa gratuita, no creemos que lo tenga, no creemos que lo tenga para 20 minutos él solo. De hecho, estamos viendo las cifras de 20 minutos él solo en el mercado, cayendo en publicidad, cayendo en audiencia. Cuando a los gestores les pagan para tomar decisiones desagradables, cuando un negocio no tiene sentido, no lo tiene y se cierra. Porque es un lastre para el grupo, porque estás poniendo en riesgo el trabajo de otros miles de trabajadores. El caso de la radio es distinto. Cuando llegamos, Punto Radio era una radio más o menos atípica, porque no era una radio muy identificada en un nicho ideológico. Nosotros pensamos como equipo que la radio es un grandísimo aliado de los periódicos nacionales, y los periódicos nacionales esencialmente son periódicos de ideología, no
En el pasado hemos visto momentos en que a algún periódico nacional se le ha intentado desproveer de ideología y se le ha roto un poco. Procuramos hacer una radio vinculada con nuestra marca nacional, con ABC, buscando integración. Teníamos un proyecto definido, con una reducción de costes, con un nuevo plantel, y nos gustaba mucho. A mí me gustaba mucho. Insisto, vino el 2012 y lo aplastó. Y además lo malo es que vino el 2012 y lo aplastó y nos dio que pensar, porque seguramente un proyecto con 90 postes no era viable. En el momento de reflexión de todo esto aparece nuestra oportunidad con COPE. Y entonces empezamos a hablar Fernando y yo, y la verdad es que con Fernando se habla muy cómodo. Y lo bueno de esto es que estábamos hablando dos gestores al frente de dos empresas abocadas a entenderse. Pasarán 3 generaciones de gestores y seguirán entendiéndose bien, porque esencialmente COPE y ABC respiran los mismos parámetros ideológicos. Fernando nos ofreció cobertura editorial porque él también creía que era bueno para COPE la cobertura editorial de ABC. Existía un toma y daca, existía una sinergia, con lo cual nosotros íbamos a tener el altavoz ideológico y el altavoz editorial que andábamos buscando. Ellos iban a tener un socio, que lo somos, en nuestra parte de papel, y íbamos a mantener el mismo acuerdo que internamente teníamos con Punto Radio, pero con COPE. Y encima podíamos hacer la radio rentable sin perder la propiedad de las licencias. Hicimos el acuerdo de producción en cadena que hemos hecho, del que estamos muy contentos, ambas partes, por cierto. Doloroso, claro, pero insisto, es que son tiempos en los que no te puedes plantear no tomar medidas desagradables, porque entonces el daño causado puede ser aún mayor. Sobre los seres, ¿quiere decir usted algo que le preguntaban también? No, nosotros hemos presentado un plan de ajuste. El plan de ajuste empezó y terminó, se ejecutó en los plazos que dijimos y servía para los objetivos que dijimos. Medidas ulteriores de ajuste serán allí donde hagan falta, porque sucedan cosas no esperadas. Una de las cosas que está sucediendo no esperadas, por ejemplo, es el cataclismo que está sucediendo en el sector de la distribución de cine y en la producción de derechos audiovisuales. El cambio de management en Veralia, con Carlo Bosserman al frente, un maestro de esto, nos dará oportunidades, pero de momento el entorno es muy hostil como para no tomar medidas. Seguramente veremos algo de eso en el entorno de Veralia, pero siempre con la sensación de negocio en continuidad, siempre con la esperanza de recuperar márgenes. Creemos que es un negocio que efectivamente saldrá adelante y recuperará niveles de rentabilidad, pero para que eso suceda tenemos que tomar decisiones anticipadamente. Amparo Valencia le pregunta, señor Enríquez, ¿por qué cree usted que la COPE ha visto reducirse su audiencia a pesar de haber añadido los 90 postes alquilados a Vocento y a otros titulares de licencias? ¿Es un acuerdo sostenible? Si se rompe, ¿cómo se indemnizaría a Vocento? Esto me fascina. ¿De verdad alguien creía que el acuerdo con COPE iba a dar resultado en el primer GM? Pero si es que estamos hablando de emisoras que aún no están redistribuidas entre sus cadenas, si están en el planteamiento de un lanzamiento de una nueva fórmula de radio. Pero si esto es un acuerdo para 15 años. Esto se va a tener que ir haciendo poco a poco con lealtad mutua. Y sobre la base de la ruptura es que ni me lo planteo. Pero si acabamos de empezar un acuerdo de 15 años que vamos a cumplir, es que no existe, esa opción no existe, ni por parte de COPE ni por parte nuestra. Somos socios. El presidente de la COPE, señor Berrio Canal, que está con nosotros, ¿quiere decir algo? Totalmente de acuerdo. ¿Ven cómo es muy fácil? No. José Carlos Cifuentes dice, ¿es una leyenda urbana el intento de fusión de El Mundo y el ABC? ¿Es posible realmente juntar culturas y perfiles de audiencia tan diferentes? Es que de esto se lleva hablando, ¿cuánto? ¿1 año y medio? Y 1 año y medio después nos se han aburrido ya de hablar de esto. Es que Vocento tiene su propio proyecto. Seguramente Unedisa tenga el suyo. Fernández Galeano lo explicó el martes pasado en el RICH. Nosotros confiamos en nuestra cabecera nacional, integrada en nuestras marcas regionales, en nuestro perímetro de grupo. Tenemos un nivel de deuda que nos tranquiliza. Tenemos un proyecto y es el que estamos ejecutando. No nos caracterizamos por andar dando muchas vueltas a los proyectos cuando los tenemos entre manos. Cuando han pasado cosas, han pasado muy rápido. Un poco aburrido esto. También te preguntan qué es lo que usted cree que hará el Gobierno en relación con el dividendo digital y el cumplimiento de la sentencia del Supremo que anula la concesión de licencias de TDT.
Bueno, yo no sé lo que va a pasar. Yo lo que espero que pase es que haya cordura y que terminemos rápido con este periodo de incertidumbre que está perjudicando, en cierto modo, el desarrollo de nuestros negocios. Esto está en manos de UTECA. El desarrollo que UTECA ha hecho de esto ha sido impecable. Sigue en manos de UTECA. Nosotros, dentro del seno de UTECA, estamos comprometidos absolutamente. Lo que esperamos es volver al entorno de pacto que sucedió el verano pasado. El Gobierno necesita... Todo esto está incardinado en el proceso del dividendo digital. Ya saben, 4G. Las televisiones están operando en territorio digital necesario para el desarrollo de la telefonía móvil de cuarta generación. Teníamos un acuerdo para poder liberar el espectro suficiente necesario para eso y para seguir operando todos los canales, que, por cierto, nos dotarían de un poco de imagen de seguridad jurídica de cara a marcas como Discovery, Disney, Viacom en su marca MTV o en su marca Paramount. Lo que espero es que haya cordura y un acuerdo, volvamos al entorno de un acuerdo. Julia Leal le pregunta, ¿qué le parece la financiación de Radio Televisión Española? ¿Qué armas tienen ustedes contra el uso de anuncios disfrazados de patrocinio en Televisión Española? Y si teme usted que al final el Ministerio de Hacienda y la SEPI se salgan con la suya y vuelva la publicidad a la televisión pública estatal. Es una cuestión práctica. Otra vez me remito al discurso de Jaime Pérez Renovales. Es que no vamos a arreglar mucho con la vuelta de la publicidad a Televisión Española. Es que no vamos a conseguir financiar Televisión Española. Y además, sentencias recientes en otros países avalan algo. O sea, son buenas noticias en cuanto al entorno jurídico que está en marcha en España. Así que yo creo que hablar de la vuelta de la publicidad a Televisión Española no arreglaría nada a nadie y volvería otra vez a sembrar de dudas un sector muy dañado. No tiene ningún sentido. Los anuncios disfrazados de caretas y de patrocinios, sí lo estamos viendo todos. Pero bueno, supongo que son los recovecos de la ley. Habrá que actuar sobre eso. El Mundo, y lo contó aquí el presidente de Unidad Editorial el otro día, se ha aliado a Movistar para aumentar la potencia de Orbit. ¿Vocento está pensando en hacer algo parecido con otros operadores? A ver, es que voy a ser respetuoso, pero no puedo evitar ser sincero. Es que la alianza de Orbit con Movistar es un descuento a una base de datos. Es que tecnológicamente no me parece un avance. O sea, a menos que yo haya entendido mal, que es posible. Yo leí la información y he visto más o menos los componentes de la propuesta. Pero es que a los usuarios de Movistar Fusión les van a ofrecer Orbit al 50% de descuento. Que, por cierto, es una estrategia que, aunque nosotros también estemos haciendo, en cierto modo, no me gusta nada. Porque, como hablaba antes, la pervivencia de los periódicos y órbites periódicos va de márgenes amplios y bajar precios ahora es reducción de márgenes. No me gusta mucho. Pero, a menos que, insisto, que yo me haya perdido algo que es posible y no lo descarto, lo que yo he visto es que a una base de datos amplia se le ofrece un descuento en un producto, en un uso de un producto. ¿Lo haremos? Pues no lo sé, la verdad. Hay varias preguntas desde las mesas de prensa que se refieren al mismo tema. Voy a simplificarlas. ¿Usted ve al director de uno de los diarios de Vocento, por ejemplo, de ABC o del Correo, yendo al juez para entregarle los papeles de Bárcenas, por ejemplo, o de otro documento que parece que ha tenido acceso por una fuente directa, como acaba de hacer el director del Mundo? Usted, que conoce bien a don Pedro J. Ramírez, ¿hay saga para rato, para varios días en los que podría quedar en evidencia la financiación irregular del Partido Popular y la confianza en el presidente del Gobierno? Esa pregunta son 7. Por eso le dije que iba a resumirlas. Cada uno tiene su estilo. Pedro J. tiene un estilo marcadísimo, es un comunicador descomunal y hace las cosas como hace las cosas. Juan Carlos Martínez o Vieto Rubido tienen otro estilo. No los veo yendo al juez a entregar nada, les veo haciendo su trabajo. Insisto, todo va en una forma de ser, y la de Pedro J. es que no queda un recoveco de secreto en su forma de ser. Respecto a si tiene saga para rato, sí, seguro que sí. Ahora, que vaya a poner en compromiso la continuidad del Gobierno, es que quedan muchísimas cosas que demostrar, Es que lo que hemos visto de momento es el original, parece que el original
de los papeles que ya enseñó el país como fotocopias. Es que esto prácticamente ya se daba por hecho que eran originales, pero los ha hecho un tipo al que sus abogados acaban de dejar colgado por falta de confianza ayer. Entonces, la confianza que nos merece el tipo no es mucha, sinceramente. ¿Se refiere usted al señor Bárcenas? Sí. Maite Antona, de Servimedia, dice: ¿cuándo se incorporará a EDE a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE, Federación de Asociaciones de la Prensa de España? Yo, para ser sincero, no tengo la menor idea. Es mejor que le pregunten a Irene Lanzaco, porque la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Para no ser usted gallego, lo hace usted muy bien. No, pero es que de verdad que no lo sé. Es que no tengo ni idea. No, José Gabriel, no tengo ni idea. ¿De qué va esto? Invitaremos a José Gabriel. Luis Antonio Millán dice: muchos de los que estamos aquí conocimos las ayudas al papel y a las inversiones tecnológicas en los periódicos. ¿Reivindican ustedes volver a las ayudas del Gobierno, ayudas transparentes y para todos? ¿Qué opina de que uno o varios periódicos de Cataluña hayan estado cobrando ayudas supermillonarias, en lo que podría atentar contra la competencia, para que colaboren en el proceso de independencia, ayudas encubiertas bajo el pretexto, por ejemplo, de ediciones en catalán? ¿Cómo es la primera parte de la pregunta? ¿Me la puedes leer al principio? Sí. Si reivindican ustedes volver a las ayudas del Gobierno, ayudas transparentes y para todos, de papel o de inversiones. ¿Pero volver a qué ayudas? A las ayudas que hubo en la transición en España y bien. en tiempos del general. No tengo ni idea. Puedo hablar por mí aquí, por mí exclusivamente. A mí no me suelen gustar mucho las ayudas en general. A mí me gustan los negocios que salen adelante por ellos mismos. Porque hay una cosa que dice, perdón por la autocita, en la Junta de Accionistas, no sé si está en la pasada, en Vocento, y es que la independencia de nuestros periodistas depende de la libertad que les otorgan nuestros márgenes, y los márgenes debemos conseguirlos por nosotros mismos. De otro modo, la independencia se verá dañada. A mí me gustan los negocios que subsisten por sus propios medios. Pero insisto, es mi punto de vista, no tiene por qué ser el punto de vista de la asociación. Respecto a los periódicos catalanes, bueno, esto se dice de vez en cuando, me parece demagogia hasta cierto punto. Y luego que contribuyan al proceso independentista por alguna portada, es que no entiendo bien cómo ediciones en catalán, pero si es que el catalán es una lengua perfectamente de uso común en su territorio, ¿cómo no van a hacer ediciones en catalán? ¿Hacer ediciones en catalán contribuye al proceso independentista? No lo creo. Conrado Escobar, diputado, le pregunta: ¿el periódico irá para la gente preparada y rica y el periódico gratuito? Bueno, lo he dicho antes. No sé a dónde va el periódico gratuito. Yo no tengo un pronóstico para el periódico gratuito distinto del cierre. O sea, todo el mundo es una diversión, es un pasatiempo que uno tenía en un tren de cercanías. De ahí el nombre de 20 minutos, por ejemplo. Ahora todo el mundo tiene en la mano, somos el país de mayor penetración junto con Italia de smartphones. Todo el mundo tiene en la mano un elemento para poder consultar, para poder ver correo, para poder ver internet, para poder divertirse. A mí me parece que la prensa gratuita está en un nicho indefinido que no sé muy bien pronosticar. La última pregunta la hace Francisco Rivero: ¿cómo se puede defender la prensa regional si lo tiene ya muy difícil la prensa de ámbito nacional? Pero si lo he explicado, la prensa regional lo tiene mucho más fácil que la nacional. La prensa regional tiene un territorio cubierto, multiideológico, con una confianza absoluta de sus lectores, con muchas capacidades, además, de distribución en terreno corto, de negocio desarrollado en pocos kilómetros para poca gente, marcas líderes. Lo que sí seguro veremos será, lo decía el otro día Antonio Fernández Galiano, lo que seguro veremos será la desaparición de algunos de los competidores. No hay mercado para todos, pero la prensa regional lo tiene mucho más fácil que la prensa nacional. Muchas gracias. Ya para terminar, en nombre de la entidad que hace posible el Foro de la Nueva Comunicación, don José Romero, director de Comunicación, va a despedir el acto. Bueno, pues muchas gracias, José Luis, y enhorabuena a Fernando Béquer y a Luis Enríquez por su participación en el día de hoy. Yo de la participación de Luis Enríquez destacaría varias cosas. Lo primero es que ha sido muy claro, que además ha hablado con valentía de las cosas en las que cree
y además que lo ha hecho sin un papel. Ha sido memorable, porque no tenía ni una simple nota. Después, respecto al Grupo Vocento, yo creo que el Grupo Vocento tiene una enorme solidez. Primero la solidez de ABC y después la solidez de los medios regionales a la que te referías. Yo creo que si miramos un poco qué elementos ayudan a la cohesión de las regiones, pues en el pasado teníamos las cajas de ahorro, tenemos a los equipos de fútbol y desde luego tenemos a los medios regionales. Yo soy de León, lo he dicho varias veces en este foro, y un fin de semana, sí, yo también entro en el Diario de León a ver lo que pasa con el AVE, a ver lo que pasa con el equipo de fútbol, la Leonesa, que ahora ya está en Segunda B, entro a ver lo que pasa con el Camino de Santiago. Y yo creo que es que los medios en general y los medios regionales en particular responden a una necesidad muy esencial del ser humano, que es saber lo que pasa en tu entorno. Y eso lo ha hecho muy bien y lo sigue haciendo muy bien el Grupo Vocento. Es líder en Internet en todas estas regiones. Con ABC también tiene una posición muy importante en lo que se refiere a las ediciones nacionales. Y yo considero que con la valentía, el coraje, la claridad de ideas que ha expuesto hoy Luis Enríquez va a tener éxito en este viaje para hacer rentable también la presencia en el mundo digital y para ser un éxito. Muchas gracias.